Martín Lema habló para la radio El Espectador y afirmó que la ley de urgente consideración protege derechos, genera oportunidades y da transparencia. Teléfono, Lo Lema, escuchamos. buen día, gracias por atendernos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Juanchi, Raúl, un gusto. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, ¿quedó conforme con el cierre legislativo de la ley de urgente consideración? Sí, totalmente, porque siempre se dijo en el proceso que lo que fue la redacción inicial, compuesta por 501 artículos, se iba a intentar en forma permanente buscar las mayorías necesarias para que prosperen y para que se perfeccionen ese articulado que compuso esa primera versión. Con el tiempo, tanto en la Cámara de Senadores primero, que hizo la mayor cantidad de desgaste, por llamarlo de alguna forma, evidentemente, porque fue la primera Cámara que lo trató, más los aportes que se dieron en Cámara de Diputados, se llegó a un gran acuerdo en donde, primero, en lo que fue la consideración del proyecto de ley en general, contó con la aprobación de 6 de los 7 partidos políticos que componen la Cámara de Representantes, que esto es importante porque ya sale del ámbito de la coalición plural. No solamente están los 5 partidos políticos que representan a esta coalición plural, sino que también el PERI, a través del diputado César Vega, acompañó por el voto. Eso yo creo que le da una representación muy importante a la iniciativa en cuanto a lo general. Y en lo que refiere al articulado, se compone y termina saliendo el producto definitivo de nada más ni nada menos de 476 artículos, en donde prácticamente la mitad fueron votados por unanimidad, por absoluto consenso. Por lo tanto, yo creo que lo que ha sido este proceso es sumamente satisfactorio, y en lo que refiere a la valoración institucional, se dio un intercambio permanente dentro del marco de la tolerancia y del respeto, que me parece importante como presidente de la Cámara destacar, y en lo que refiere a la valoración de la coalición plural, evidentemente que es una señal más de consolidación de esta coalición que debe llevar adelante las políticas de gobierno. Bien, y sobre todo este extenso articulado, ¿cuándo se espera la promulgación? Yo sé que esto ya pasa a otra esfera, pero digo, como parte de este gobierno y del partido de gobierno, ¿cuándo imaginan que se va a empezar a promulgar y después a reglamentar, ¿no? Por supuesto que eso, digo, de otra esfera, aparte del Ejecutivo, no le corresponde ahora a Martín Lema, que es un legislador, pero la idea es que todo este articulado empiece a funcionar a partir de ¿cuándo? ¿A partir de este año? Bueno, esto por supuesto que se le quiere dar celeridad, la misma celeridad que quisimos dar en cuanto a instrumentar lo que es la óptica del nuevo gobierno. Varias veces hemos expresado que la idea que tiene el presidente de la República de un proyecto de ley de estas características era no perder un minuto en cuanto a comenzar lo que nosotros entendemos que es importante para la mejora de diferentes gestiones y diferentes políticas. No hay que perder de vista que hay disposiciones que se encuentran en un texto legal que requieren reglamentación y otras que no. Otras que ya por el hecho de ser ley, evidentemente, que todo por ser ley, ya la obligación, o mejor dicho, la vigencia, está establecida. Claramente igual es importante la promulgación previamente, pero a posteriori la reglamentación, sí, para ordenar y para instrumentar justamente el cumplimiento de esa ley vigente. Bien. El Frente Amplio, después de quedar aprobada ayer la ley de urgente consideración, cuando fue ratificada por parte del Senado Nacional, en su cuenta oficial de Twitter compartió el siguiente mensaje, ¿no? Con los votos de la coalición de gobierno se aprobó la LUC. Retrocedimos en derechos y libertades, legislando a favor de los más privilegiados. La historia lo juzgará. Desde el Frente Amplio seguiremos luchando para no retroceder en los derechos conquistados. Esa fue la opinión desde la cuenta oficial de Twitter del Frente Amplio sobre el proyecto aprobado, ratificado ayer en el Senado. Es decir, retroceder en derechos, en libertades, y un Frente Amplio que se para desde el otro lado, ¿no? En la lucha justamente por defender los derechos conquistados. Primero, no solo lo votó la coalición de gobierno. Hay 2 partidos que por hoy no integran la coalición de gobierno, y el único partido que no votó y no acompañó este proyecto de ley en general fue el propio Frente Amplio. Por lo tanto, en esa afirmación
hay un error conceptual en cuanto a que fue aprobada por 6 partidos políticos de los 7 que tienen representación parlamentaria. Evidentemente que como todo tema uno tiene que aceptar las diferentes visiones y las diferentes opiniones. Claramente discrepo. Claramente se trata de un proyecto de ley que protege derechos, que genera oportunidades y que le aporta transparencia a la gestión de gobierno. Y eso está en los hechos, porque una cosa es cuando uno establece un término, una descalificación de determinada iniciativa. Otra cosa es cuando la fundamenta. ¿Y yo por qué digo que protege derechos? Bueno, en el marco de la seguridad, que evidentemente el Frente Amplio no optó por este camino. Y a nosotros, entre otras cosas, nos eligieron para cambiar el rumbo. El Frente Amplio fue muy complaciente con la situación de inseguridad que se vivió en esos años, que no es que comiencen con, no quiero entrar en ese detalle de cuándo arranca, no, estoy hablando de la valoración de la gestión. Ante situaciones de inseguridad, el Frente Amplio dejó al desamparo a la ciudadanía. Y ahí lo vimos, el reclamo ciudadano permanente de tener una mayor seguridad. Bueno, este proyecto lo da, este proyecto le da herramientas a la policía. Este proyecto establece claramente lo que se define como legítima defensa, no solamente en lo que refiere a las autoridades policiales, sino también a aquel que tiene un comercio, aquel que está en su casa, que no estaba claro si era diputado. Siguiendo con su razonamiento, yo recuerdo muchas veces el ex ministro de Economía, Ignacio de Posadas, decía que en el imaginario popular existe esa presunción de que las leyes todo lo resuelven. Si fuera tan fácil, decía, se saca una ley donde se elimina la pobreza y el tema estaría resuelto. Mi pregunta a usted dice, bueno, con la ley ahora el tema de seguridad se va a resolver. Es una intención, se buscan nuevos elementos para poder desarrollar las tareas de seguridad, pero no hay ninguna certeza de que el marco jurídico de por sí sea suficiente. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. Primero comparto la afirmación, Raúl. Tampoco podemos rechazar que un texto legislativo pueda ayudar a consumar una política. Y parte del problema de la inseguridad era la falta de herramientas justamente para que en la gestión se contravengan, se enfrenten los hechos delictivos. Y acá es una herramienta y un marco que aporta. Y aparte no me quiero quedar solamente con el tema de seguridad, en lo que refiere a la libertad de trabajo, como le llamamos nosotros, o como se le llama el capítulo. Ahí nosotros lo que hacemos es la coexistencia de derechos. Y yo creo que sería muy equivocado tomar como que los derechos son solamente los de algunos. A veces cuando uno quiere hacer valer un derecho tiene que ser muy cuidadoso de no afectar otros derechos legítimos. Y en ese sentido un texto legal que era necesario, por ejemplo, por eso digo que tampoco hay que rechazar o amputarse la posibilidad del texto legal, lo que hace en materia de huelga es garantizar a los trabajadores que quieren protestar, que quieren hacer un derecho de huelga, también garantiza el derecho de aquellos trabajadores que quieren trabajar y también garantiza el derecho de aquellos propietarios a ingresar a su local comercial. Entonces acá hablamos de la coexistencia de derechos. Para mí esto va en la línea de la protección del derecho, no del retroceso de derecho. Yo creo que al revés, que era un retroceso cuando se tomaba un solo derecho en lo que tendría que ser una coexistencia por lo menos de 3 derechos distintos. Entonces, la iniciativa en forma integral consagra la libertad y, entre otras cosas, también el fortalecimiento de los derechos. También lo vemos en el marco de las adopciones, también lo vemos en el marco de vivienda, también lo vemos en el escenario de las oportunidades cuando se les intenta dar apoyo y potenciar las micro, pequeñas y medianas empresas. También se habla de la conducta de un gobierno cuando se establece una regla fiscal para justamente regular el comportamiento fiscal. También se da transparencia cuando se controlan, por ejemplo, las sociedades anónimas de entes autónomos y servicios descentralizados. Estar en contra de la LUC es estar en contra de este tipo de iniciativas o de darle jerarquía al Ministerio, al Medio Ambiente a través del Ministerio de Ambiente. Por lo tanto, lejos de coincidir con esa afirmación que leía Juanchi, esta es una ley que claramente protege derechos, genera oportunidades y le da mucha transparencia a la gestión de gobierno. Claro, pero a veces en contemplar los derechos coexistentes, como usted decía, se puede inclinar la balanza hacia una relación de asimetría, ¿no? De poder. Por ejemplo, en el caso de aquellos que podrán definir si
un salario, ¿no? Una remuneración se paga a través de una cuenta bancaria o no. Es evidente que quien ofrece ese salario es el que tiene la relación de poder sobre quien va a aceptar, ¿no? El trabajo. Es decir, acá yo pago en efectivo, por más que usted quiera que cobrar en cuenta bancaria, punto. Esa es la realidad. Ahí se está privilegiando el derecho de quien paga, ¿no? No necesariamente. ¿Por qué? En el caso del capítulo de la libertad financiera, a mí me tocó recorrer el país y ir a diferentes lugares que no tienen la posibilidad de realizar los pagos a través de ese medio y que en realidad también tienen su derecho de poder hacerlo en efectivo. ¿Por qué? Porque deciden hacerlo en efectivo. Entonces, entiendo el planteo, Juanchi, entiendo claramente a qué te referís con eso, pero no necesariamente la posibilidad o el poder optar, que cuando se habla de una relación entre trabajador y empleador, siempre está sujeto al acuerdo que se genere entre las distintas partes. No necesariamente tenemos que tener una visión patológica, que no digo que sea la tuya, porque estos fueron argumentos que se han expresado a lo largo del debate, sumamente legítimos, en lo personal discrepo, pero no podemos tener una visión patológica de una situación ya pensando en que la situación va a ser por la negativa. En todo caso, si una situación se da en una situación de abuso, de atropello, de no respeto a los derechos de los trabajadores, habrá que actuar en consecuencia, como hay que hacerlo en todos los casos. Porque acá un atropello, un abuso entre un empleador con un trabajador se puede llegar a dar independientemente de la LUC o no, independientemente de lo que es la normativa laboral o no, independientemente de la libertad financiera o no. Por lo tanto, cuando existe una situación de abuso, cuando no existe una situación en donde el empleador justamente abuse de su posición que a priori se podría tomar como favorable, bueno, ahí hay que actuar en consecuencia como en cualquier otro ejemplo, como cualquier otro caso. Sí, yo veo muchas veces que legisladores utilizan, le pasó lo mismo al senador Sebastián da Silva, utilizan información que está mal. Por ejemplo, usted mencionaba, ¿no?, que hay en lugares donde no se puede pagar porque distinto. Bueno, pero había excepciones para eso, ¿no? Decía, la excepción comprendía a trabajadores que se desempeñan en medios rurales o en localidades de menos de 2.000, y ahí, bueno, se podía pagar en efectivo. Pero, Juanchi, mirá que a mí, como yo te estoy dándote testimonios, el testimonio que nos llega a nosotros permanentemente. No, yo entiendo el testimonio. Yo hablo de que la excepcionalidad estaba marcada en la reglamentación de la ley de inclusión financiera. Habrá que analizar cómo se ajusta esa excepción a lo que es la realidad general. Yo lo que voy es que si de tantos lugares, tantos ciudadanos han reclamado por esta situación, evidentemente que esa excepción no llegaba a subsanar lo que eran las circunstancias de adversidad que se enfrentaban contra esto. Lema, la última, durante las administraciones pasadas usted siguió muy de cerca todo el tema del Mides, ¿no? Recuerdo incluso una vez que quiso ingresar a un refugio y no lo dejaron entrar. En relación a este último episodio donde una persona en situación de calle fue a un refugio, no encontró lugar, le dijeron que no había lugar en ese momento, bueno, después se lo llevó la policía porque se violentó, pasó por la fiscalía, lo liberaron y terminó muriendo de hipotermia. ¿Lo deja conforme sobre cómo se está gestionando, cómo reaccionó el Mides ante esta situación? Juanchi, obviamente es una situación desgraciada, es una tragedia, cada vez que pasa un hecho de esas características. Yo, en lo que refiere a la gestión del Mides, el Mides viene haciendo una gran gestión. Independientemente, obviamente, del caso particular, porque estoy hablando de las consideraciones generales. Hay un aumento de cupo permanente. Yo cuando pasó este hecho me comuniqué con las autoridades del Mides un poco para interiorizarme. Estaban en la etapa justamente de diagnóstico, de ver qué fue lo que falló en esa cadena, que debería haber dado respuesta y como claramente se reconoció no se dio. Y una de las cosas que me comentaban eran el esfuerzo que estaban haciendo del aumento de cupos permanentemente y que se encontraron con una situación que realmente era una situación dramática y que justamente por eso estaban trabajando por la respuesta. Tan es así que estaban trabajando por la respuesta que se está trabajando en el refugio que pueda aceptar hasta mascotas, porque es uno a veces de los inconvenientes que se tiene al momento de dar respuesta a personas en situación de calle. Y yo una cosa que realmente valoro mucho ha sido la mea culpa de las autoridades. Es decir, acá venimos nosotros a enfrentar la responsabilidad. Y también, Juancho, me parece que hay que ser muy cuidadoso con estos temas. ¿Por qué? Porque yo he sido muy duro
y muy crítico, como tú señalabas, con lo que ha sido la gestión del Frente Amplio en el Mides y la gestión de Marina Arismendi. Ahora, nunca vinculé un hecho desgraciado a la gestión. Mis cuestionamientos eran al amiguismo, que reafirmo, mis cuestionamientos eran a irregularidades. Te dice que el Frente Amplio sí lo hizo en esta ocasión. Bueno, yo vi por ahí Twitter de un momento de la senadora Cose, que me pareció absolutamente desafortunado, y me parece, y esto voy a hablar un poco desde el punto de vista personal, me parece que es un tema ético, vincular un hecho desgraciado a caerle directamente a las autoridades sin tener un conocimiento profundo del estado de situación y de la valoración de una cantidad de elementos, me parece que es un hecho irresponsable y que no se ajusta a la ética correspondiente. Te voy a poner un ejemplo clarito, Juanchi, para asumir un contraste claro, ¿tá? ¿Te acordás cuando en el año, creo que fue 2015, hubo un incendio que terminó con la vida de 7 ancianos en un hogar que era la época dorada? Sí. ¿Tá? Yo recuerdo que en medios de prensa me llamaron para preguntarme qué opinaba. A mí no se me ocurría atar ese hecho a de quienes estaban gestionando el MIES en ese momento. Es más, pedí las actas de las inspecciones para tener elementos en cuanto a la valoración de qué es lo que podía estar fallando en el control de esos hogares, para que no pasen otros. Pero no me parece atar un hecho desgraciado a un oportunismo político de caerles a las autoridades. Que se les caiga a las autoridades es absolutamente legítimo en la oposición. Criticar, cuestionar, llamar a sala, pedir informes. Yo te diría que hasta soy hincha de los mecanismos de control y de la Cámara de Diputados los he tratado de fortalecer. Pero atar el hecho desgraciado a eso me parece que no ingresa en los parámetros éticos que por lo menos en lo personal estoy dispuesto a recorrer. Por lo tanto, hay que hacer autocrítica siempre, hay que hacerse responsables siempre, pero también yo no puedo dejar de destacar lo que ha sido la evolución del MIDE desde que asumieron las nuevas autoridades hasta la fecha, en donde hay más cupos, en donde se están preparando equipos que en definitiva den respuesta. Cuando la persona está en situación de calle, no es un tema habitacional solamente, es un tema que va de lo psicológico, desde la convivencia, de las adicciones, y ahora estas autoridades están dispuestas a atender ese tipo de elementos al momento de dar respuesta. Por lo tanto, yo estoy sumamente conforme con el desarrollo que vienen dando las autoridades del MIES. Diputado Martín Lema, presidente de la Cámara de Representantes, gracias, ha sido un gusto, que pase bien. Por favor, un abrazo, muchas gracias.